Perfecto, pues ahora les enseño exactamente cómo configurar sus workflows de forma tal que cada vez que surja algún error en el mismo, en algún nodo de este workflow, pues se les notifique automáticamente al canal que ustedes deseen. En este caso tenemos que introducir al siguiente trigger node, y de hecho es el último nodo trigger que veremos en este curso de N8N. Es el trigger de error. Precisamente es el que tiene de nombre error trigger. ¿Vale? Si nos damos cuenta, tenemos aquí el error trigger, no tiene ningún parámetro, pero directamente se activa cuando se genera algún error en nuestro workflow. Ahora bien, este nodo trigger tenemos que configurarlo en otro workflow. ¿Por qué? Ahora vamos a entender por qué. Entonces, para ello vamos a crear un nuevo trigger workflow, pero en este caso, en un nuevo workflow. Así que nos dirigimos en este caso a la opción de inicio de N8N y vamos a crear un nuevo workflow. En este caso es el de error workflow. Y aquí sí podríamos colocar nuestro error trigger, ¿vale? De forma tal que cuando ocurra algún error en nuestro workflow de nombre tablas en N8N, se nos pueda notificar automáticamente a este workflow. ¿Ok? ¿Para qué? Podamos obtener la información para poder trabajar, en este caso, ya sea, por ejemplo, si queremos enviarlo a un correo o tal vez algún otro medio o canal de contacto, tenemos que, en primer lugar, realizar los siguientes pasos. Y esto es muy importante porque de lo contrario no podemos conseguir nuestra mock data. ¿Ok? En primer lugar, tenemos que activar, publicar nuestro workflow de error. Tenemos que darle a publish y tenemos que activarlo. Ahora sí, está en producción. En segundo lugar, tenemos que asegurarnos de que también nuestro workflow principal esté en producción. Así que también vamos a publicarlo. Tercer paso, tenemos que dirigirnos a los 3 puntos y en la opción de settings vincular ambos workflows. En este caso, nuestro workflow principal tendrá, en este caso, vinculado el workflow de error, que es precisamente el de nombre error workflow que estamos viendo aquí en pantalla. Entonces, vinculamos ambos workflows, le damos clic a la opción de error workflow y guardamos. No tenemos que hacer ningún cambio adicional. Ahora bien, tenemos los 3 primeros pasos listos. Nos falta el último y el más importante. ¿Cómo podemos desencadenar que nuestro error workflow precisamente tenga su primer notificación de error de nuestro workflow principal? De hecho, si queremos forzar, por ejemplo, el error de manera manual, nos daremos cuenta que no podremos obtener este mock data dentro de las ejecuciones de nuestro nodo error trigger. ¿Por qué? Porque básicamente estamos haciendo ejecuciones manuales de testing. Entonces, por ejemplo, le damos aquí a Execute Step. Vamos a colocarle aquí un mensaje, por ejemplo, hola. Evidentemente se generará un error. No podemos construir un agente de inteligencia artificial sin el modelo de lenguaje. Entonces, este error ha sido recibido por nuestro error workflow, en este caso no. ¿Por qué? Porque nuevamente estamos haciendo testings manuales. ¿Cómo podemos entonces activarlo de tal forma que tengamos acá nuestra primera ejecución de error? Pues es bastante simple. Tiene que ser una ejecución de tipo producción. Es decir, tiene que ejecutarse algún nodo dentro de este proyecto de forma tal que sea de tipo producción, es decir, sin que nosotros lo activemos manualmente. Para ello hay una forma bastante simple. Nos dirigimos aquí al cron trigger, que ya conocemos muy bien, y por ejemplo podemos desencadenar un workflow de error cada, no lo sé, tal vez 10 segundos. ¿Ok? Cada 10 segundos, entonces, vamos a activar este schedule trigger. Evidentemente tenemos que guardar los cambios, pero queremos que se notifique un error. Entonces vamos a usar el nodo de error. Vamos a simplemente tipear error. Y después del error trigger tenemos también la opción de stop and error. ¿Qué nos indica este nodo de stop and error? Básicamente un único parámetro. Se va a notificar un mensaje de error en este workflow. Simplemente es un mensaje intencionado. Por ejemplo, podríamos escribir lo mismo. An error occurred. Perfecto. Y ahora sí, está guardado. Cada 10 segundos se va a ejecutar este workflow de error. Y de manera en producción podremos ver acá las distintas ejecuciones que se van realizando de tipo error. Es decir, se nos va a notificar directamente a nuestro workflow de error cada una de estas ejecuciones. Entonces, para ello, tenemos que, en primer lugar,
publicar los cambios que acabamos de realizar ahora mismo. Le damos a Publish y ahora sí esperamos los 10 segundos antes de que aparezca aquí nuestra ejecución de error, nuestra notificación del workflow principal que nos está indicando, oye, tenemos un error que acaba de ocurrir en este workflow. Y después vamos a ver que podemos precisamente obtener esta información. Ok, así que en este caso vamos a simplemente mandarlo a testing, ya que no queremos que se produzcan más errores. Con esta ejecución es más que suficiente. Entonces seleccionamos esta primera ejecución, le vamos a copiar a editor y nos damos cuenta que tenemos una estructura JSON, la cual siempre es la misma, siempre va a llegar de la misma forma. ¿Vale? Entonces podemos extraer data clave directamente de este error trigger. ¿Cómo así? Pues directamente tenemos que colocar lo siguiente: edit fields. El nodo set nos permitirá establecer cuáles son los campos más importantes que podemos extraer. Esto ya dependerá de cada quien. De hecho, si queremos ser bastante detallados en la notificación de nuestro error, podemos incluir más campos, o menos si queremos ser simplemente bastante básicos. Por ejemplo, en este caso vamos a extraer tan solo aquellos campos necesarios. ¿Ok? Por ejemplo, en primer lugar podemos extraer el nombre del workflow desde el cual se está generando ese error. Sería el workflow name. En este caso simplemente tendríamos que buscar precisamente ese campo. De hecho, podríamos también colocar aquí la opción de name para buscarlo mucho más rápido. Y en la opción de el objeto workflow name tenemos aquí precisamente este valor. También podemos recuperar información acerca de cuál fue el último nodo ejecutado en donde se generó el error. Por ejemplo, le vamos a dar de nombre last node executed. Y podemos buscar acá directamente last node executed. Por ejemplo, aquí nos dice que el error se generó precisamente en el nodo de stop and error, en nuestro workflow de nombre tablas en N8N. También podemos dirigirnos directamente a la pestaña de ejecuciones y poder ver en cuál de todas las ejecuciones fue en donde se generó el error. Por ejemplo, aquí podríamos colocar execution error, ¿ok? O execution URL. ¿Por qué? Porque tenemos la dirección de esta ejecución. Buscamos URL y tenemos acá la ejecución. Si ingresamos directamente a esta URL, podremos visualizar directamente la ejecución exacta en la cual se generó el error, que es precisamente esta. ¿Vale? Lo borramos, agregamos un nuevo campo. En este caso podríamos agregar también el mensaje de error que se ha generado para saber exactamente por qué se ha generado el error. Buscamos message y tenemos aquí lo siguiente. Tenemos el mensaje de error. Así que es precisamente eso lo que vamos a jalar. Y por último, pero no menos importante, tenemos también el error stack, que es precisamente lo que vamos a buscar ahora, stack. Y de hecho es básicamente toda esa notificación larga que nos provee N8N al momento de que se genera un error. De hecho, eso lo habíamos podido ver en alguno de los nodos que hemos ejecutado antes, o por ejemplo cuando realizábamos distintas peticiones web. Entonces, principalmente estos son los campos más importantes. Podemos extraerlos de manera individual, de esta manera. Vamos a verlos a continuación. Y por ejemplo, podemos acá ver que tenemos simplemente aquellos campos que son los más importantes, ¿ok? El nombre, el último nodo ejecutado, el URL, etc. Ahora bien, queremos notificar de manera automática cada vez que se genere un error en este workflow principal de tablas en N8N a algún canal en específico o alguno de nuestra preferencia. Por ejemplo, correo. Si queremos enviarlo mediante correo, podríamos utilizar lo siguiente: un Gmail y la acción de Send a Message. Dependerá exactamente del tipo de canal que estemos utilizando. Por ejemplo, si simplemente es un mensaje mediante correo, podríamos utilizar básicamente la misma configuración de siempre. ¿Ok? Por ejemplo, ¿para quién va a hacer este correo? Por ejemplo, en este caso puede ser directamente para mí. Voy a colocar aquí mi correo.com. Podríamos personalizar también el asunto. Por ejemplo, colocar lo siguiente: el workflow, y colocar aquí su nombre. Podríamos colocarlo entre comillas. ¿Ok? Ha fallado. ¿Ok? Y después también poder especificar aquí un mensaje bastante elaborado para poder facilitar el acceso rápido a cada uno de estos campos. Por ejemplo, podríamos hacer una personalización de un HTML para correo. De hecho, voy a utilizar el siguiente HTML, el cual es el siguiente. Tenemos básicamente este HTML. Si nos damos cuenta, tenemos ahí algunos campos que están en rojo. Pues tenemos que simplemente modificarlos y listo. Por ejemplo, el primer campo dinámico en rojo, el nombre del workflow. Entonces colocamos aquí workflow name, lo colocamos
y directamente está reemplazado de manera correcta. Por ejemplo, también he incluido aquí el timestamp, es decir, la hora exacta y la fecha también en la cual ha ocurrido el error. En este caso con formato ISO, siempre para una lectura mucho más clara y completa. Después también tenemos acá lo siguiente, el último nodo ejecutado, ¿ok? Para eso tendríamos que colocar el last node executed. Le damos clic a esta opción. Después también tenemos que reemplazar la opción de URL, ¿ok? Que sería en esta opción, en este espacio. Después también cambiar aquí el mensaje de error, básicamente es lo mismo, y cambiar por último el stack, ¿ok? Básicamente el detalle del error, ¿vale? Esa es una plantilla HTML que funciona bastante bien, ¿vale? Simplemente nos proporciona toda la información necesaria para poder entender dónde se originó el error, sobre qué va el error y también tener acceso rápido al mismo para poder corregirlo. Entonces, si nos damos cuenta, le damos a un execute step y tendremos aquí el mensaje enviado a nuestra bandeja. Entonces vamos a revisar nuestra bandeja de entrada y en este caso nos damos cuenta que nos ha llegado precisamente este correo de prueba. Tenemos aquí un pequeño correo con un HTML bastante fácil de leer, bastante comprensible y que nos da la información que necesitamos. De hecho, tenemos aquí la fecha exacta en la que ocurrió, el último nodo que ha sido ejecutado. También tenemos aquí el nombre del workflow, tal y como lo hemos configurado de manera personalizada en nuestro script HTML del cuerpo del correo. También tenemos aquí el stack trace, básicamente el detalle, cuál ha sido el mensaje. Y si queremos acceder directamente a asfixiar este workflow, nos dirigimos aquí al botón que dice View Execution in N8N. Y perfecto, si tenemos acceso rápido. Aquí simplemente será cuestión de hacer el debug, ¿vale? Hacemos el debug y directamente podríamos hacer el fix del mismo workflow, ¿vale? Es básicamente de esta manera cómo funciona nuestro workflow de error, los nodos error precisamente, tanto trigger error como también stop and error, que son básicamente los nodos que hemos utilizado para poder completar este último proyecto de esta increíble masterclass de N8N y de hecho poder así dar por terminada toda esta experiencia dentro de los proyectos que hemos podido realizar, que hemos podido aprender, interiorizar conceptos y de hecho que también estoy seguro aplicaremos más adelante en nuestros distintos proyectos personales, profesionales, etc. Este es el proyecto 27. Con esto terminamos los proyectos de este curso y ahora pasaremos a ver algunos últimos conceptos adicionales que también quiero que se lleven en cuenta.